Clara, la hija del sheriff, se despertó de golpe, con el corazón latiendo en el pecho como si quisiera advertirle de algo. El olor a humo la golpeó antes de entender lo que estaba ocurriendo. Se levantó de la cama y abrió la puerta. Las llamas ya subían por las escaleras, lamiendo la barandilla, envolviendo todo en una luz anaranjada y un calor que asfixiaba. «Papá», gritó desesperada, pero nadie respondió. La casa entera estaba siendo devorada, cada rincón, cada mueble, cada retrato. El calor era tan intenso que apenas podía ver. Tosió, la garganta le ardía. Corrió por el pasillo buscando otra salida y corrió de vuelta a su habitación. Intentó abrir la ventana, pero estaba atascada. Golpeó con fuerza, el cristal cedió y el humo la envolvió aún más. Sus piernas flaquearon, tropezó con la cama, cayó al suelo. Sintió que se desvanecía. Y entonces, entre todo ese caos, apareció él. Un hombre rompió parte de la pared trasera con el hombro y entró envuelto en humo. Su rostro la impresionó, pues era un apache, alguien que no podía entrar en el poblado. Sus movimientos eran firmes, decididos. La levantó en brazos sin decir palabra, tapándola con una manta húmeda que llevaba consigo. Clara apenas podía distinguir su cara, pero sentía que no era alguien peligroso. Había algo en su piel, en su cabello largo trenzado, en su presencia silenciosa. La sacó por una abertura lateral que él mismo había abierto a golpes, cargándola sin esfuerzo mientras el fuego devoraba lo que quedaba detrás. Ya afuera, la llevó hasta una zona alta, más allá del humo, la arropó y se agachó junto a ella. «Estás viva. Descansa», le dijo con un acento suave, inesperado, como si esas dos palabras fueran lo único que supiera de su idioma. Ella intentó hablar, pero no pudo. Solo lo miró mientras sus ojos se nublaban y la oscuridad la envolvía, segura de una sola cosa: había sobrevivido gracias a él. Clara parpadeó. La luz filtrada por los árboles la cegó por un instante. Estaba tendida sobre la hierba, envuelta en una manta rústica, con el cuerpo cubierto de hollín, ramas secas y pequeños rasguños. Sentía los músculos entumecidos, pero no estaba sola. Frente a ella, sentado en cuclillas y con una expresión inexpresiva pero atenta, un hombre la observaba. Piel cobriza, cabello oscuro recogido hacia atrás, una pluma amarrada en una trenza, rostro sereno, como tallado por la tierra, un apache. Clara intentó incorporarse, pero un mareo la detuvo. El hombre no se movió, solo alzó la mano con calma, sin amenaza. «Viva», dijo con voz profunda, áspera por la falta de uso del idioma. «Descansa». Ella parpadeó, tratando de entender. El recuerdo del fuego volvió de golpe. La casa, su padre. «¿Me salvaste?» Él no respondió. Solo la miró. Había algo en su presencia. No era temor lo que sentía, sino extrañeza. Él no parecía tener prisa, ni intención de huir. A su lado, un cuenco de madera contenía agua. Se lo acercó con una sola palabra: «Bebe». Clara dudó. Recordó todo lo que su padre decía sobre los apaches, que eran salvajes, que odiaban a los blancos, que no se podía confiar en ellos, que nunca bajaran la guardia si veían uno cerca del pueblo. Pero en ese momento todo eso se sentía lejano. Sus labios resecos temblaban. El agua era más importante que cualquier prejuicio. La tomó con ambas manos y bebió. Él asintió con los ojos. Luego volvió a sentarse, en silencio. «¿Cómo te llamas?», preguntó ella, tosiendo aún. El apache no respondió. Parecía entenderla, pero no era fluido. Señaló el cielo con la mano extendida, como si pudiera alcanzar algo más allá de las ramas. «Nayati», dijo entonces, y luego apoyó la palma en el pecho. Ella intentó repetir: «Na-Yati». Una leve inclinación de su cabeza fue lo más cercano a una sonrisa. Clara tragó saliva. Intentó incorporarse de nuevo. La cadera le dolía, pero podía moverse. Su vestido seguía roto, pero la manta la cubría con decencia. «¿Dónde estamos?». Nayati no respondió. Se levantó y señaló hacia un sendero entre los árboles. El bosque parecía denso, pero no amenazante. Ella frunció el ceño. «¿Iban a caminar? ¿Tú me vas a llevar?».
Él asintió, solo eso. No intentó tocarla. No le ofreció el brazo, solo caminó unos pasos por delante, dándole espacio, como si supiera que cualquier gesto brusco podría hacerla retroceder. Clara respiró hondo y se puso en pie con esfuerzo. Le dolía el cuerpo, pero el alma estaba despierta, y algo le decía que ese hombre no era un peligro, era todo lo contrario. Caminaron en silencio, con el susurro del bosque como única música. La mañana apenas empezaba, pero algo había cambiado. No solo había sobrevivido al fuego, había sido testigo de algo que su padre nunca creería. Un apache que la salvó sin pedir nada a cambio. Y sin decir más que lo justo, Nayati la acompañó hasta el borde del bosque, donde el pueblo comenzaba a asomarse entre colinas polvorientas. Sin girarse, él dio un paso atrás y desapareció entre los árboles. Clara se quedó allí, cubierta de ceniza, hollín y preguntas. Y cuando la gente del pueblo la vio regresar, lo primero que hicieron no fue abrazarla, fue preguntar quién la había salvado. Cuando Clara apareció por el sendero, cubierta de hollín, con el cabello revuelto y los pies descalzos, el pueblo entero se detuvo. Primero fue el panadero, que apenas colocaba su puesto de la mañana. Luego, una mujer dejó caer el cubo de agua que sostenía. Un niño señaló con el dedo antes de correr a avisar a su madre. Los susurros se esparcieron como brasas encendidas. Es Clara. Está viva. ¿Cómo escapó del fuego? El sheriff Harris salió de la oficina con los ojos enrojecidos por el insomnio y la desesperación. Cuando vio a su hija avanzar tambaleante por la calle principal, el aire pareció irse de sus pulmones. «Clara», gritó. Corrió hacia ella. La envolvió con sus brazos, sin importarle el hollín ni las heridas. Fue un abrazo largo, desesperado, mezcla de alivio y confusión. «¿Cómo? ¿Quién?» Ella apoyó la cabeza en su hombro agotada. Las palabras no salían de inmediato, pero lo dijo. Tenía que decirlo. «Un hombre me salvó, me sacó del fuego». «¿Qué hombre?» Clara tragó saliva, dudó. Un apache. El sheriff se separó de golpe, como si hubiera sido quemado por una verdad imposible. «¿Qué dijiste?» «Un apache. No sé su nombre, creo que dijo Nayati. Me llevó al bosque, me cuidó, me dio agua, me trajo hasta aquí». El rostro del sheriff se transformó. Pasó del alivio a la furia en cuestión de segundos. «Ellos quemaron la casa, y tú dices que uno te salvó. Estás confundida, Clara, estás en shock». Ella negó con la cabeza, firme, aún con los labios temblorosos. «No lo estoy. Papá, él estaba allí cuando más lo necesitaba». Pero no importaba. Ya se estaban reuniendo los hombres del pueblo, ya se corría la noticia. Fue un indio. Entró en su casa, y si fue él quien provocó el incendio, el sheriff no necesitaba más. «A por él», bramó. «Vamos a buscar a ese salvaje». «Papá, espera», intentó detenerlo. «No sabes lo que dices». «Cállate», rugió él. Fuera de sí, «no voy a permitir que un apache entre a mi casa, toque a mi hija y encima me digan que es un héroe». Clara dio un paso atrás. Por primera vez vio en su padre algo más que severidad. Vio odio. Él no buscaba justicia, quería venganza. Mientras los hombres reunían caballos, cuerdas y objetos contundentes, Clara comprendió que la batalla no era solo por Nayati, era por la verdad. Y que esa verdad no tenía lugar en un pueblo que prefería sus prejuicios antes que escuchar a una mujer que volvió de entre las llamas. El sol apenas había despuntado sobre los tejados cuando el sheriff y su grupo de hombres cabalgaron hacia el bosque como una jauría hambrienta. El polvo se alzó tras ellos, y con él los rumores. Clara los miró partir desde el porche de la tienda de comestibles. Seguía cubierta de hollín, con una manta sobre los hombros y los ojos secos de tanto contener. Sabía lo que venía. Sabía que la decisión de su padre ya estaba tomada. «No van a escucharme», susurró para sí, «no van a querer la verdad». Porque para el sheriff Harris, los indios eran culpables por costumbre. Bastaba que uno apareciera cerca para que lo acusaran de cualquier tragedia. Así había sido toda su vida. Y esta vez, la víctima era su propia hija.
En el salón del pueblo, mientras se servía café y se afilaban cuchillos con miradas, la conversación ardía como leña seca. Ese apache la tenía vigilada desde hace semanas. Seguro. ¿Quién dice que no fue él el que encendió el fuego para luego hacerse el héroe? Los salvajes siempre encuentran formas retorcidas de ganarse la confianza y luego atacar. Clara entró con paso firme, aún descalza, aún aturdida, pero sin miedo. No fue él. El murmullo se apagó. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Él me salvó. Entró entre las llamas cuando nadie más lo habría hecho. No pueden acusarlo sin pruebas. El alcalde Carruthers, viejo amigo de su padre, la observó con compasión fingida. Clara, hija, estás confundida. Tu padre sabe lo que hace. Déjanos a los hombres encargarnos de esto. ¿Encargarse de qué?, replicó. ¿De colgar a alguien solo porque es apache? Una puerta se cerró de golpe al fondo del salón. Nadie la respaldó. La decisión ya estaba tomada. Mientras tanto, en el bosque, los rastros eran fáciles de seguir, pisadas cerca del arroyo, ramas rotas, restos de una hoguera apagada. Los hombres lo siguieron como sabuesos. Uno de ellos, Benton, el más joven, encontró una pluma roja entre las hojas. Esto es de ellos. Seguro estaba espiando desde aquí. El sheriff gruñó. Atrápenlo. Si lo ven, que no escape. Vamos a colgar a ese malnacido antes de que vuelva a hacerle daño a alguien. Y así, con objetos contundentes y furia en los ojos, los hombres del pueblo cabalgaron más hondo en el bosque. Clara, sola en el borde del camino, los vio desaparecer entre los árboles, y algo se quebró dentro de ella. No era solo la injusticia, era la certeza de que su padre no quería saber la verdad. Solo necesitaba un culpable, y ya lo había encontrado. El bosque, aún húmedo por el rocío, parecía guardar silencio ante lo que se avecinaba. Los caballos pisaban con fuerza sobre la tierra, rompiendo ramas, dejando huellas profundas en el lodo. No buscaban justicia, buscaban un objetivo. Allí, gritó uno de los hombres, señalando un claro donde el follaje se había abierto. Las huellas estaban frescas, claras, unas pisadas ligeras, seguidas de otras más profundas, y a pocos metros, una fogata extinguida, restos de raíces hervidas, un trozo de piel curtida. Está cerca, murmuró el sheriff con una mezcla de ira y triunfo. Nayati, que desde hacía días se mantenía escondido en los límites del bosque, sabía que no tardarían en encontrarlo, no porque hubiese hecho algo, sino porque era inevitable. El fuego de aquella noche había sellado su destino. Lo sintió antes de escucharlo. El temblor de los cascos, el chasquido de las ramas, los gritos de hombres blancos que nunca habían querido escuchar. Corrió, no por miedo, sino por dignidad. Pero él conocía el bosque mejor que nadie. Se deslizó entre troncos y piedras, sorteando raíces, buscando un paso que solo él conocía. Durante unos minutos, el silencio fue su único aliado, hasta que un lazo salió de entre los árboles. Se tensó en el aire como una serpiente, le atrapó el torso y lo arrojó al suelo con violencia. Rodó entre el barro, cayó de espaldas, y antes de que pudiera incorporarse, ya estaban sobre él. 5 hombres, brazos firmes, ojos sin duda. «Lo tenemos», gritó uno, «lo tenemos». El sheriff llegó montado, sin bajarse del caballo. Lo observó desde lo alto. «¿Tú fuiste?», preguntó con voz grave. Nayati no respondió. Solo lo miró, con la tierra pegada al rostro, con la respiración agitada pero sin rendirse. «Te vamos a enseñar lo que pasa cuando uno de ustedes se mete con una hija de este pueblo». Lo amarraron con cuerdas rústicas, le ataron las manos a la espalda y lo subieron a la fuerza sobre un caballo, como un botín de guerra. Mientras se lo llevaban, los árboles parecían inclinarse en señal de despedida. Desde la distancia, sin ser vista, Clara los observaba desde una colina. Lo vio caer, lo vio atrapado, y algo dentro de ella gritó con más fuerza que nunca. Ese no era el final, solo el principio. El sol aún no se alzaba por completo cuando los jinetes del sheriff irrumpieron en el claro del bosque.
El canto de los grillos se extinguió con el galope brusco y los gritos de los hombres que rodeaban la figura solitaria de Nayati. El apache se había adelantado al amanecer. Había salido de la cueva en la que pasaba la mayor parte de sus días, oculto de los ojos del pueblo, para recoger plantas medicinales cerca del arroyo. Fue entonces cuando los perros rastreadores detectaron su rastro. No tuvo tiempo de correr ni intención de hacerlo. Aun cuando los caballos se lanzaron a la carga y una cuerda lo derribó de espaldas, Nayati no gritó, no forcejeó, no pronunció palabra alguna. Uno de los hombres del sheriff, un joven nervioso con el sombrero mal puesto, se bajó del caballo temblando, como si esperara una emboscada. Pero Nayati, con el rostro cubierto de tierra y hojas, simplemente alzó la vista y dijo en voz baja: «Yo no corrí de las llamas. Tampoco correré de ustedes». Lo arrastraron con las manos atadas hasta el pueblo, entre las miradas desconfiadas de quienes ya lo habían condenado en sus pensamientos. Era la primera vez que muchos lo veían de cerca. Algunos lo señalaban con murmullos. Otros bajaban la vista, pero ninguno hablaba en voz alta. La celda del sheriff era fría, húmeda y olía a metal oxidado. Nayati fue empujado dentro sin cuidado y la puerta de hierro chirrió con un golpe seco al cerrarse. El sheriff no dijo palabra. Solo se quedó allí, de pie, observando al apache desde el otro lado de los barrotes, con los labios apretados y los ojos encendidos de rabia. Clara apareció al anochecer, vestida con una capa oscura y el rostro cubierto por un pañuelo. Había esperado a que todos se marcharan para colarse en la oficina de su padre y bajar al calabozo sin ser vista. Caminó con pasos decididos, aunque por dentro temblaba. «¿Por qué no escapaste?», preguntó desde el otro lado de los barrotes, en un susurro cargado de urgencia. Nayati alzó la mirada. Sus ojos oscuros no mostraban miedo ni arrepentimiento, solo calma. «No huyo de lo que no hice», respondió, sin titubeos. Clara tragó saliva. No era la respuesta que esperaba, pero tampoco le sorprendía. Había algo en él, algo en su manera de mirar, de hablar, que la ablandaba. Él se acercó al borde de la celda, sus dedos rozaron los barrotes, pero no intentó tocarlos. Entonces, sin que ella lo preguntara, comenzó a hablar. «Yo estaba allí, cerca de tu casa. La observo cada noche desde los árboles, desde hace tiempo». Clara frunció el ceño. «¿Desde cuándo?». Nayati bajó la mirada, como si buscara las palabras justas. «Desde el día que ayudaste a mi madre, hace años. Los hombres de tu padre venían a capturarla por cazar en las tierras del río. Tú te interpusiste. Dijiste que era una anciana, que no podía hacerle daño a nadie. Lograste que la dejaran ir». Clara recordó vagamente aquella tarde. Su padre se había enfurecido con ella por interferir en asuntos de hombres, pero no lo había considerado importante entonces. Ahora comprendía que aquel gesto había marcado a alguien mucho más de lo que imaginó. «Desde entonces», prosiguió Nayati, «no he podido dejar de mirarte, no por curiosidad, sino porque me hiciste creer que no todos los blancos ven con los mismos ojos». Ella sintió el pecho apretado, no sabía qué decir. «Pero entonces, ¿viste el fuego?». Él asintió. «Vi las llamas subir por las ventanas. Corrí, no pensé, solo quise sacarte de allí, y cuando te vi en el suelo, no podía dejar que te quemaras viva. Te saqué, te llevé bajo los árboles. Y me quedé hasta que abriste los ojos». Clara se llevó las manos al rostro. Todo tenía sentido. Cada pieza encajaba, y sin embargo, su padre estaba convencido de que Nayati era el responsable. Y lo peor, todo el pueblo pensaba lo mismo. «¿Y por qué no lo dijiste? ¿Por qué no gritaste tu verdad?». Nayati alzó los hombros levemente. «¿Crees que me creerían? A mí, contra tu padre». Clara se quedó en silencio. «Él me odia», añadió Nayati. «Siempre lo hizo, desde que los míos se negaron a abandonar sus tierras. No importa lo que diga, ya está decidido». Ella apretó los puños con fuerza. «Pues yo no lo voy a permitir». Y se marchó, con el corazón en llamas, sabiendo que al día siguiente comenzaría la verdadera guerra. El sol caía con lentitud sobre el pueblo,
tiñendo los tejados de cobre viejo y alargando las sombras de quienes aún quedaban en las calles. Los rumores, en cambio, no necesitaban luz para crecer. Como el humo de un fuego apagado, se deslizaban por los callejones, entraban en los hogares por rendijas invisibles y se acomodaban en las mesas junto al pan y el café. Cada alma en el pueblo parecía tener algo que decir sobre Nayati, el apache encerrado en la celda del sheriff. Yo lo sabía, los salvajes no cambian, murmuró doña Agnes, la costurera, mientras remendaba una camisa rota junto a la ventana. Su vecina, una mujer encorvada por los años, asintió con la cabeza sin dejar de pelar papas. El fuego lo provocó él, seguro. ¿Quién más querría hacerle daño al sheriff?, decían otros en la taberna, levantando sus vasos entre murmullos y miedo. Nadie hablaba muy alto, nadie cuestionaba abiertamente, pero todos repetían la misma historia, la que el sheriff y sus hombres sembraban con cuidadosa insistencia, que Nayati había sido visto merodeando, que tenía motivos, que su gente era capaz de eso y más. Clara caminaba por las calles como si llevara piedras en los bolsillos. Cada palabra que oía, cada mirada fugaz sobre sus hombros, se le clavaba en la piel como alfileres. La rabia le bullía en la garganta, pero aún no podía gritar, no mientras estuviera sola en su defensa. Aquella tarde, el herrero del pueblo, un hombre de manos gruesas y mirada cansada, salió del taller secándose el sudor con un trapo ennegrecido. Clara se le acercó con paso firme, sin titubear. «Necesito saber algo, Manuel. ¿Viste algo la noche del incendio?» El herrero dudó. Bajó la mirada hacia sus botas polvorientas. Luego la levantó, solo un segundo. «Vi sombras, 2 hombres, blancos. No eran indios. ¿Los reconociste?» Él asintió muy levemente. «No vi sus caras, solo sus ropas. Uno llevaba un sombrero de ala ancha, el otro cojeaba al caminar». Clara apretó los puños. «¿Le dijiste esto a mi padre?» «Lo intenté», dijo Manuel, con voz seca, «pero antes de que pudiera abrir la boca, uno de sus hombres vino a verme. Me dijo que si hablaba, mi herrería se quedaría sin fuego». Clara frunció el ceño. «¿Te amenazaron?» «No con palabras directas, pero fue claro. Si quiero seguir viviendo aquí, tengo que decir que vi al apache cerca de tu casa, que fue él. Si no, ya sabes cómo son las cosas». Por un momento, el silencio entre ambos fue denso, como si el aire se hubiera espesado. El golpeteo del martillo en la forja, unos metros más allá, sonaba lejano, ajeno. «Entonces, ¿vas a mentir en el juicio?», preguntó ella, con la voz rota. Manuel no respondió de inmediato. Miró el cielo, luego al suelo, como buscando algo que no quería encontrar. «Tengo esposa, Clara. Hijos. No puedo arriesgarlo todo». Clara lo miró con una mezcla de decepción y compasión. Sabía que no era un mal hombre, sabía que tenía miedo, pero el miedo, comprendió en ese momento, era lo que mantenía al pueblo encadenado. Aquella noche, mientras las estrellas comenzaban a asomar tímidamente en el cielo, Clara volvió a visitar a Nayati. Se sentó junto a los barrotes como lo hacía cada día, pero esta vez no habló de flores ni de recuerdos. Le contó lo que el herrero le había dicho. «Van a declarar en tu contra», le dijo en voz baja, «no porque te hayan visto, sino porque es lo que mi padre quiere». Nayati la escuchó sin sorpresa, solo con una calma pesada, como quien ya ha visto el mundo volverse injusto demasiadas veces. «Yo no los culpo», dijo él finalmente. «Temen perder lo poco que tienen. El miedo hace eso con los hombres, los convierte en perros de su amo». Clara lo miró. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos estaban llenos de dolor. «Yo no tengo miedo», susurró ella. «Lo sé», respondió él. «Por eso eres distinta». Y entonces, por primera vez, Nayati extendió la mano entre los barrotes, no como un gesto de súplica, sino como un puente. Clara la tomó sin dudar. Mientras tanto, en el pueblo, la historia seguía creciendo. Cada vez más personas repetían las palabras del sheriff sin pensarlas.
Cada vez más vecinos se convencían de que lo que se decía debía ser verdad, porque todos lo decían. El juicio se acercaba, y la balanza, de momento, estaba inclinada por la ignorancia. Pero Clara ya había decidido que si el pueblo no hablaba por Nayati, lo haría ella. Aunque la llamaran traidora, aunque su padre la negara, aunque tuviera que enfrentarse sola al mundo. La sala del juzgado olía a madera vieja y polvo atrapado en las rendijas de los bancos. Desde temprano, los habitantes del pueblo comenzaron a llenar cada asiento, algunos por morbo, otros por odio, muchos por costumbre. El juicio contra Nayati, el apache acusado de haber provocado el incendio en casa del sheriff, era el evento más comentado desde hacía semanas. Clara se sentó en primera fila, al lado del juez, con el rostro tenso y la espalda erguida. Su vestido azul, manchado aún por ceniza y tierra, la hacía parecer menos hija de un sheriff y más una sobreviviente, pero nadie parecía prestarle atención. Los ojos estaban puestos en él. Nayati entró escoltado por 2 guardias. Tenía las muñecas atadas con cadenas, pero caminaba con dignidad. Sus ojos no bajaban la mirada, no evitaban a nadie. Caminó hasta el estrado y se sentó con calma, sin emitir palabra. Su presencia impuso un silencio denso, como si el mismo bosque lo hubiese seguido hasta allí. El sheriff, de pie frente al jurado, habló con voz firme y áspera. Este hombre, este salvaje, escupió la palabra como si le quemara la lengua. No solo quemó mi casa, sino que quiso quitarle la vida a mi hija. ¿Eso no es suficiente para que veamos lo que son? Una amenaza para este pueblo. Algunos aplaudieron, otros asintieron en silencio. Clara no. Ella no apartaba la vista de Nayati, que, pese a entender el idioma, no dijo una sola palabra. Solo la miraba a ella, como si fuera el único ancla que tenía en ese mar de voces y prejuicios. Cuando le ofrecieron hablar, Nayati negó con la cabeza. No por temor, sino porque sabía que en ese lugar las palabras no pesaban tanto como el color de su piel o el origen de su sangre. El juez pidió testimonios. Uno tras otro, vecinos del pueblo se levantaron. Algunos afirmaron haberlo visto rondar cerca del río semanas antes. Otros juraron que siempre supieron que traería problemas. Nadie aportó pruebas reales, solo temores, solo prejuicios. Entonces el herrero se puso de pie, su rostro sudaba y sus manos temblaban. Clara lo miró con esperanza. Esa noche vi sombras cerca de la casa del sheriff, 2 hombres. Llevaban antor, se detuvo, tragó saliva y miró hacia los hombres del sheriff, que le lanzaban miradas afiladas como cuchillos. Me pareció ver al indio. Sí, él estaba allí. Un murmullo se alzó en la sala. Clara se levantó de golpe. «Mientes», gritó, sin importarle el protocolo ni el escándalo. «Mientes porque te amenazaron. Tú me lo dijiste, tú lo viste todo». El juez golpeó su mazo. «Orden en la sala». «Escúchenme», rogó ella. «Él me salvó. Si no fuera por él, estaría muerta. ¿No lo ven?» «Silencio, señorita Clara», bramó el juez. «Usted no está llamada a testificar». «Pues que me llamen, no soy una niña, tengo derecho a hablar». Pero nadie la escuchó. Las reglas del juicio estaban escritas con tinta vieja y visión nublada. Nayati seguía sin moverse. Solo la miraba, como si sus ojos dijeran lo que su boca no podía. Finalmente, el jurado compuesto por hombres del pueblo, todos conocidos del sheriff, se retiró a deliberar. Tardaron menos de media hora. «El acusado será condenado a la pena máxima», anunció el juez. «La ejecución será dentro de 15 días». Clara sintió cómo se le vaciaban los pulmones. Gritó, lloró, suplicó, pero nadie movió un dedo. Mientras tanto, Nayati solo cerró los ojos, no por resignación, sino por respeto, como si aceptara su destino no por culpa, sino por amor. Amor a ella, amor a su madre, amor a la tierra, amor al fuego que no logró consumirlo, pero que ahora ardía en forma de injusticia. La celda donde Nayati pasaba los días era fría y estrecha. Tenía una pequeña ventana alta por la que entraban apenas unos dedos de luz al amanecer. No había colchón, solo una manta áspera doblada en un rincón.
El silencio allí dentro no era solo ausencia de ruido, era un castigo, un juicio paralelo al oficial, un encierro que no dolía en los huesos, sino en la memoria. Clara comenzó a visitarlo cada tarde. Primero iba con paso inseguro, mirando a todos lados, como si temiera ser vista. El sheriff no lo sabía, o fingía no saberlo, pero ella aprovechaba los momentos en que él salía a patrullar o dormía profundamente tras unas copas. Iba al calabozo con un termo de sopa caliente y un cuaderno viejo donde anotaba cosas que no se atrevía a decir en voz alta. Hoy llovió, le decía mientras se sentaba en el suelo, al otro lado de los barrotes. Mi vestido se llenó de barro, pero creo que me gusta. Me hace sentir menos atrapada. Nayati la escuchaba en silencio. A veces respondía con un gesto, con una palabra breve, con una mirada que decía más de lo que cualquier frase podría expresar. Poco a poco, Clara dejó de hablar del clima y empezó a hablar de ella. De su madre, fallecida hacía años, de cómo el padre, tras su pérdida, se volvió más seco, más severo, de cómo le prohibía leer novelas, hablar con desconocidos, soñar con otra vida que no fuera la que él había trazado para ella. Siempre decía que soñar es para la gente que tiene tiempo que perder, dijo un día. Pero tú me salvaste porque no perdiste ni un segundo. ¿Por qué? Nayati la miró largo rato. Porque tú lo hiciste antes, respondió con voz grave, marcada por su acento, pero firme. A mi madre. Aquel día, tú la ayudaste. Clara frunció el ceño. La mujer del pañuelo rojo, la recuerdo, los hombres de mi padre la perseguían por haber entrado al pueblo. Yo les dije que iba conmigo, y la dejé esconderse en la trastienda del almacén. Nayati asintió. Ella volvió a casa con flores que tú le diste. Dijo que los blancos no eran todos iguales. Dijo que tú eras luz. Clara se llevó la mano al pecho. No recordaba ese detalle, pero ahora todo tenía sentido. ¿Y tú estabas allí? Desde entonces, te vi, desde los árboles, desde lejos, nunca más cerca que las ramas, pero te vi. Ella no sabía si sentirse halagada o asustada, pero lo que sintió fue comprendida, por primera vez. Aquel hombre, sin cruzar una palabra con ella durante años, la había observado como nadie lo había hecho, no con juicio, no con dominio, solo con una calma que parecía sacada de otro mundo. ¿Y qué pensabas cuando me veías?, preguntó con una sonrisa tímida. Nayati bajó la mirada. Que los pájaros libres no saben que lo son hasta que alguien intenta encerrarlos. Durante los días siguientes, Clara le llevó pan, fruta y una manta mejor. También libros, aunque él no supiera leer. A veces se los leía en voz alta, traduciendo frases, explicando palabras. Se reían, lloraban, callaban, pero el tiempo no pasaba en vano. Nayati también compartió fragmentos de su vida. Su niñez en la llanura, las historias de su abuelo, los cantos de su madre al amanecer, y también las pérdidas. El día que los soldados arrasaron su aldea, la vez Dristin, las veces que tuvo que huir solo por ser quien era. Le mostró una cicatriz en el costado. Clara la tocó con los dedos apenas rozando la piel a través de los barrotes. ¿Te duele? No más que cuando callan la verdad. Clara apretó los labios. No quiero que te hagan daño. No puedo permitirlo. Ya me lo hicieron, pero no con fuego, con silencio. Ella supo entonces que no estaba frente a un hombre vencido, sino frente a alguien que había aprendido a resistir sin alzar la voz. Alguien que había sobrevivido a muchas cosas y que sin embargo la miraba como si fuera lo más frágil del mundo. ¿Tienes miedo?, le preguntó una noche, cuando la lluvia golpeaba el techo del calabozo. No por mí, respondió él, por ti, por lo que tendrás que perder si sigues viniendo. Clara cerró los ojos, respiró hondo. Ya perdí la casa, ya perdí la imagen que tenía de mi padre, y si me quedo sin ti, entonces sí, lo habré perdido todo. Nayati no respondió, solo apoyó su frente contra los barrotes. Ella hizo lo mismo desde el otro lado. No se tocaron, no hicieron promesas, pero en ese gesto, en ese simple roce de distancias, nació algo imposible de deshacer.
La noche anterior había sido larga y húmeda, pero en el interior de Clara no quedaban lágrimas. Había llorado todo lo que una hija podía llorar por su padre sin entenderlo. Y ahora quedaba la otra parte, la mujer que tenía que actuar, aunque eso significara enfrentar al hombre que la crió. Entró en la casa con paso firme. El sheriff estaba en la cocina, limpiando su placa mientras un trozo de carne se doraba sobre el fuego. La miró de reojo, pero no dijo nada. Clara tampoco, hasta que dejó caer sobre la mesa un pañuelo gris ennegrecido. Él lo miró y frunció el ceño. ¿Qué es esto? Es el pañuelo de uno de los hombres que rondaban la casa la noche del incendio. El herrero me lo dio. Me dijo que esos dos hombres andaban con antorchas buscando algo. El sheriff bufó. ¿Y qué crees que buscaban, Pan? ¿Una historia de fantasmas? Eran indios, Clara. No los vistes porque estabas medio desmayada, pero lo sé, lo huelo en el aire. Ella se mantuvo firme. El herrero me dijo que eran blancos. El silencio se alargó. El sheriff dejó la placa sobre la mesa sin mirarla aún. Ese herrero debería cerrar la boca si quiere seguir calentando su fragua. Clara sintió un escalofrío. El tono de su padre no era de preocupación, era una amenaza. ¿Tú le dijiste que mintiera? Él levantó la cabeza por fin. Sus ojos eran fríos como nunca antes los había visto. Le recordé lo que pasa cuando la gente empieza a imaginar cosas. A veces esas personas se caen del caballo, a veces se les quema la casa. Clara apretó los dientes. Un nudo le subía por el pecho. Entonces tú sabes que Nayati no fue. El sheriff se puso de pie de golpe, volcando la silla. Ese salvaje estaba rondando tu casa, Clara, desde quién sabe cuándo, y tú crees que lo hizo por bondad. Tú crees que mirarte desde los árboles no es una amenaza. Ella retrocedió un paso, pero no por miedo, por asco. Te está molestando que él me salvara, ¿verdad? Que yo me haya sentido segura con él, y no contigo. La mano del sheriff tembló sobre la empuñadura del cinturón. No hables así a tu padre. Entonces compórtate como uno. La voz de Clara retumbó en las paredes de la casa. Por primera vez no se encogió, no bajó la cabeza. Fue como si las llamas que un día consumieron su hogar ahora ardieran dentro de ella. Nayati me salvó, no solo del incendio. Me salvó de crecer creyendo que los demás no valen nada. Me salvó de convertirme en una copia de tu odio. El sheriff se quedó quieto. Su respiración era profunda, casi bestial, pero no la interrumpió. Y ahora vas a dejar que lo cuelguen por algo que no hizo, porque tu orgullo no soporta que un apache haya hecho algo más noble que tú. Ella se giró. No quería escuchar su respuesta. Ya no importaba. Lo que tenía que hacer ahora no se discutía. Salió de la casa y fue directo al taller del herrero. Lo encontró cerrando la puerta, con el rostro cubierto de sudor y hollín. Al verla, parpadeó nervioso. «Clara, yo no quiero problemas». «Ya los tienes», dijo ella sin rodeos. «Tú viste a esos dos hombres con antorchas, y ahora vas a contarlo». El herrero bajó la mirada. Movía las manos como si temiera que alguien lo estuviera observando desde las sombras. Me dijeron que si abría la boca, perdería todo. Y si no lo haces, alguien va a perder la vida, le dijo. No una casa, no un taller, su vida. Él tragó saliva. Miró hacia el suelo, hacia el cielo, hacia cualquier sitio menos hacia ella. ¿Y tú, qué vas a hacer? Decir la verdad, contársela a quien pueda hacer algo, aunque tenga que hacerlo sola. El herrero apretó los labios. El juez es amigo mío desde niños. Quizá, si voy con cuidado. Clara asintió. No pidió más, no suplicó, solo lo miró con una mezcla de compasión y decepción. No por ser cobarde, sino por haber esperado tanto. Haz lo correcto, le dijo al marcharse. No por él, por ti. Caminó de vuelta hacia la celda de Nayati, bajo un cielo nublado que parecía contener la tormenta. Cuando lo vio, tras los barrotes, su corazón dio un vuelco. Él seguía allí, sereno, erguido, como si el mundo no pudiera tocarlo, como si ya supiera lo que ella había decidido.
Vamos a sacarte de aquí, susurró al acercarse. Te lo prometo. Nayati la miró largo rato. Luego, sin decir nada, apoyó su mano contra la reja. Clara hizo lo mismo desde fuera, y entre esas dos manos separadas por el hierro creció una promesa imposible de romper. La noche cayó como un telón pesado sobre el pueblo. Un viento frío se colaba entre los tejados, arrastrando el polvo de las calles desiertas y apagando los pocos faroles que seguían encendidos. La plaza estaba vacía. Solo los perros callejeros se atrevían a romper el silencio con sus ladridos distantes. Clara esperaba. Oculta tras los barriles, junto a la oficina del sheriff, escuchaba el tic-tac del reloj de la torre como un tambor de guerra. Cada segundo era una cuenta atrás, cada sombra que se alargaba, una amenaza. En su bolsillo, la llave de la celda pesaba como una piedra, no por el metal, sino por lo que significaba. Estaba a punto de traicionar a su propio padre, romper la ley del pueblo, manchar su apellido. Pero no había espacio para dudas. No después de todo lo que había visto, no después de todo lo que Nayati había soportado con la cabeza alta. Asegurándose de que nadie miraba, se deslizó por la puerta trasera que conectaba con el calabozo. Sabía cómo no hacer rechinar la madera, sabía qué tablas evitar, había jugado allí de niña. Pero aquella noche no era un juego. La luz tenue de la lámpara colgante proyectaba sombras temblorosas en las paredes. Nayati estaba sentado en la esquina de su celda con los ojos cerrados. Rezaba en silencio, o tal vez simplemente pensaba. Su respiración era tranquila, su espalda recta. Parecía un roble esperando el invierno. Clara se detuvo frente a los barrotes. «Vamos», susurró. Nayati abrió los ojos. No preguntó cómo, no preguntó por qué, solo se puso de pie. Clara deslizó la llave en la cerradura. Temblaba, no por miedo, sino por la fuerza de la decisión. El clic sonó más fuerte de lo que esperaba. Se giró rápido. Nadie, solo el silencio. La puerta se abrió con un gemido leve. Nayati salió con cautela, pero sus ojos no miraban hacia la salida. Miraban a Clara. «¿Estás segura?», preguntó con voz baja. «No quiero que mueras por culpa de otros. Y si me quedo, tú también caerás». Ella asintió. Por fin lo entendían todos sin palabras. Salieron por la puerta lateral, cubriéndose con las sombras. El caballo que Clara había preparado esperaba en el callejón, con una alforja llena de provisiones y mantas. Ella había planeado cada detalle, cada curva del bosque, cada riachuelo donde borrar huellas, cada minuto que ganar antes de que el sheriff notara la celda vacía. «Sube», le dijo mientras le tendía la rienda. Pero Nayati negó con la cabeza. «Tú delante, yo camino». «¿Por qué?» «Por si alguien nos ve. Pensarán que me llevas preso». Clara dudó, pero comprendió. Subió al caballo y él tomó la cuerda como si fuera un prisionero más, pero sus pasos eran seguros, orgullosos, como si cada uno lo llevara hacia una nueva vida. Salieron del pueblo sin que nadie los detuviera. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer mientras cruzaban el camino hacia el bosque. Clara tiró del abrigo para cubrirse. Nayati simplemente alzó la cabeza al cielo y dejó que el agua le mojara el rostro. «¿No tienes frío?», le preguntó. «No me hiere lo que viene del cielo», respondió. Avanzaron por senderos ocultos entre los árboles, donde los rayos no llegaban y el barro era blando. Clara sintió que el mundo se deshacía a sus espaldas. La casa donde creció, las calles que recorrió, el apellido que siempre la había definido, todo se alejaba con cada paso del caballo. Cuando estuvieron lo suficientemente lejos, cuando ni los grillos ni el río podían delatar su presencia, se detuvieron junto a una cueva oculta tras unas rocas y maleza. Nayati la conocía. Era donde había vivido su madre antes de morir. «Aquí estaremos a salvo», le dijo. Encendieron una pequeña fogata con ramas húmedas. Clara se quitó el abrigo empapado y se sentó cerca del fuego, temblando por dentro más que por fuera. Nayati, en cambio, se sentó enfrente, observándola con ese silencio que no pedía explicaciones. «¿Qué harás ahora?», preguntó ella. «Esperar». «¿El qué?». «Que llegue el momento justo, que el viento cambie,
o que alguien tenga valor para decir la verdad. Clara bajó la mirada. Pensó en el herrero, en el juez, en si el miedo sería más fuerte que la justicia. Nadie nos va a creer, dijo en voz baja. Tú lo hiciste. Clara levantó los ojos. Nayati la miraba con una ternura que dolía, una ternura que nunca antes había visto en nadie, ni en su padre, ni en los vecinos, ni en los muchachos que alguna vez la cortejaron por su apellido. Yo no podía dejar que te hicieran daño, y yo no pude dejar que el fuego te llevara. Se quedaron en silencio. La lluvia repiqueteaba sobre la entrada de la cueva, el fuego chispeaba, y entre los dos, un hilo invisible empezaba a tejer algo más que complicidad. ¿Por qué me observabas desde los árboles?, preguntó Clara. Nayati tardó en responder. Porque tú fuiste la única que miró a mi madre como a una persona, no como a una amenaza. Ella me recordaba, siempre, decía que tenías ojos de río limpio y que no dejaste que la arrastraran. Clara sintió que se le encogía el pecho. Yo no sabía que era su hijo, y yo no sabía que algún día volverías a mirarme igual. La fogata crepitó más fuerte. Clara se acercó un poco más, no por el calor del fuego, por el calor de sus palabras. «¿Y si no hay un después?», susurró. «Entonces vivamos bien el ahora». Y entre ese ahora, bajo la cueva mojada y el cielo lleno de tormenta, la historia dejó de ser un drama y empezó a ser un destino compartido. La madrugada les trajo un silencio más denso que la oscuridad misma. La cueva era un refugio, sí, pero también un eco de sus pensamientos más hondos. Clara no conseguía dormir. Su cuerpo estaba exhausto, pero su mente era un torbellino de recuerdos y posibilidades. El calor de la fogata ya se había desvanecido y solo quedaban brasas naranjas, palpitando como un corazón herido. Nayati dormía de lado, envuelto en una manta de piel. Su respiración era tranquila. Clara lo miró con atención, con una mezcla de ternura y asombro. Nunca había conocido a alguien como él. Su quietud no era debilidad, era fuerza contenida. Su silencio no era vacío, era un lenguaje que lo decía todo. La lluvia seguía cayendo sobre el bosque con paciencia de siglos. Goteaba desde las hojas, repiqueteaba en las piedras y dibujaba surcos por la entrada de la cueva. Afuera, el mundo seguía su curso sin ellos. Pero dentro, todo era distinto. De pronto, Nayati abrió los ojos, no bruscamente, como si ya supiera que ella lo observaba. «No puedes dormir», dijo. Clara sonrió levemente. «No, y tú tampoco, al parecer». Él se incorporó. La manta cayó de sus hombros, dejando ver las marcas en su piel. Cicatrices antiguas, algunas recientes, trazos de un pasado que hablaba sin necesidad de palabras. «El cuerpo descansa, el alma tarda más», dijo con calma. Se sentaron uno frente al otro, envueltos por la penumbra. Las gotas del techo caían como metrónomos entre cada palabra que no se decían. «Quiero preguntarte algo», dijo Clara, casi en un susurro. «¿Por qué no huiste cuando te atraparon?». Nayati bajó la mirada. Parecía buscar la raíz de su respuesta en el suelo húmedo. «Porque si corría, sería culpable a los ojos de todos. Pero si me quedaba, al menos tú podrías saber que no mentía». Clara tragó saliva. «Eso no era justo para ti. Nada ha sido justo, ni para mi gente, ni para ti». Un trueno rugió a lo lejos, y por un momento ambos guardaron silencio. «¿Sabías que mi madre hablaba de ti?», preguntó él. Clara asintió. «Me lo dijiste. Ella decía que el fuego no quema a quien se atreve a acercarse con respeto». «¿Qué significa eso?». «Que solo algunos blancos sabían mirar con el alma, no con los ojos, y tú lo hiciste». Clara bajó la vista. Recordó aquella tarde, hacía ya años, cuando vio a una mujer con trenzas largas ser empujada por dos hombres del pueblo. Iban a entregarla como trofeo. Clara gritó, intervino, empujó, mordió y luego mintió para que la dejaran ir. No supo su nombre, ni qué fue de ella. Solo que desde ese día, su padre no volvió a confiar del todo en sus decisiones. «Y tú la mirabas desde entonces», dijo Clara.
porque ella me dijo que si algún día volvía a verte, no dejara que el mundo te rompiera el alma. Clara sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Y lo he logrado? Estás aquí, ¿no? Eso lo dice todo. El fuego volvió a chispear brevemente. Nayati extendió la mano y echó unas ramitas. La luz volvió a crecer, envolviendo sus rostros en un resplandor tibio, y en ese instante todo pareció detenerse. El tiempo, el juicio, el odio, todo. Solo existían ellos dos. Me gustaría que el mundo fuera distinto, dijo Clara. Lo es, aquí, ahora, contigo. Y entonces, por primera vez, no hubo necesidad de hablar más. Se quedaron en silencio, mirándose, compartiendo la misma respiración. La tormenta afuera rugía, como si el mundo supiera lo que estaban haciendo en aquella cueva. Una unión prohibida, un amor sin promesas, un pacto entre dos almas que, en medio del odio, habían decidido no ceder al rencor. ¿Qué haremos mañana?, preguntó Clara. Caminar, esperar, escuchar. ¿Y si nos encuentran? Entonces sabrán que no pueden apagar lo que el fuego no logró destruir. Se recostaron uno junto al otro sin tocarse, pero el calor que compartían era más fuerte que cualquier contacto físico. Y mientras la noche seguía su curso, el destino les tejía una red nueva, invisible, donde los dos ya no eran fugitivos, sino viajeros de un mismo camino. El amanecer llegó como una promesa frágil, cubriendo el bosque con una niebla espesa. Clara despertó primero. Escuchó los pájaros temblando entre las ramas, el murmullo lejano del río y el crujido suave de las ramas húmedas. Nayati aún dormía, pero su cuerpo permanecía alerta, como si incluso el sueño estuviera condicionado por la desconfianza aprendida. Se incorporaron con rapidez, no hablaron mucho. Ambos sabían que la calma no duraría. Clara empacó la manta y Nayati apagó las brasas con tierra, borrando sus huellas con ramas como quien borra las pisadas del alma. Debemos movernos, dijo él, y Clara asintió. Avanzaron entre la maleza espesa, subiendo colinas y bordeando senderos ocultos que solo alguien como Nayati conocía. Pero aún así, cada paso era una moneda lanzada al destino. No sabían cuán cerca estaban de ser atrapados, solo sabían que no podían detenerse. El sol apenas había cruzado el horizonte cuando Nayati se detuvo. Entrecerró los ojos, agachó la cabeza, su cuerpo se tensó. «Vienen, a caballo». Clara palideció. «¿Cuántos?» «4, quizás 5. Uno de ellos es tu padre». La angustia la cruzó como un rayo, no por miedo a ser atrapada, sino porque sabía que su padre no vendría a buscarla como a una hija. Vendría a salvarla de un enemigo que no existía más que en su propio odio. Corrieron hacia el río. Las piedras resbalaban bajo sus pies mojados. El agua bajaba con fuerza por la reciente tormenta. No era fácil cruzarlo, pero era su única opción. «¿Podemos hacerlo?», preguntó Clara, jadeando. Nayati no respondió. Tomó su mano y la guió río adentro. El agua les llegaba a la cintura. El frío les cortaba el aliento. Clara resbaló una vez y Nayati la sostuvo con firmeza. Pero entonces el sonido de los caballos los alcanzó. Al otro lado del río, los hombres del sheriff aparecieron entre los árboles, gritando órdenes. «Deténganse ahí mismo». «Clara, vuelve, no sigas con ese salvaje». Clara giró la cabeza. Su padre la miraba desde la orilla, con el rostro desencajado por la furia y la desesperación. «Estás cometiendo un error. Vuelve ahora». Ella temblaba, no solo por el agua helada, sino por el dolor de ver a quien la crió convertido en su perseguidor. «Papá, escúchame, no digas nada más. Dámelo y te perdono». Clara apretó la mano de Nayati con más fuerza. «No puedo volver. No si eso significa entregarlo». El sheriff levantó el rifle. «No me obligues, Clara». Pero antes de que pudiera disparar, Nayati levantó ambas manos. Se adelantó, dejando que el agua le llegara al pecho. «Me entregaré». «No», gritó Clara. «No tienes que hacerlo». «Sí tengo. Ya no eres la única que arriesga. Ahora es mi turno».
Nayati se acercó lentamente a la orilla donde esperaban los guardias. Cuando llegó, uno de ellos saltó del caballo y lo encadenó sin miramientos. Clara salió del agua temblando. Cayó de rodillas en la orilla. El sheriff se acercó. «No lo entiendes, hija. Ese hombre me salvó la vida. Me protegió, me escuchó cuando tú me gritabas». El sheriff no dijo nada. Su mirada era hielo. Solo giró sobre sus talones y ordenó: «Llévenselo de vuelta, hoy mismo». Nayati, mojado, herido, encadenado, no apartaba la vista de Clara. Ella, temblando, le sostenía la mirada como si en ese gesto pudiera prometerle que todo aún no estaba perdido. Lo subieron a un caballo, atado como si fuera un individuo fuera de la ley. Clara lo siguió a pie, detrás del grupo. Ya no le importaban las miradas, ya no temía las consecuencias. Solo sabía que no podía dejarlo solo, porque a veces el precio de la libertad no se paga con oro, sino con dignidad, con valor, con verdad, y ambos estaban dispuestos a pagarlo. Las campanas de la iglesia repicaban sin alegría. En el pueblo, la noticia de la recaptura del Apache se había esparcido como pólvora seca. Todos murmuraban, unos con alivio, otros con miedo, otros simplemente para alimentar el silencio incómodo que se respiraba en cada esquina. En la celda, Nayati se mantenía sentado, con la espalda recta, como si su cuerpo no reconociera el peso de las cadenas ni la suciedad del suelo. Pero sus ojos buscaban algo más allá de esos barrotes. Clara lo visitaba cada día. Aunque ya no le dejaban entrar, se quedaba en la puerta. Le hablaba desde el otro lado, le contaba historias de su infancia, de cómo su madre le hacía trenzas frente al fuego, de cómo soñaba con irse algún día a la costa, donde nadie la conociera por su apellido. Y Nayati la escuchaba. No siempre respondía, pero cuando lo hacía con frases que sabían a bosque, a estrellas, a libertad. Pero no era suficiente. El reloj avanzaba, la fecha del castigo se acercaba, y el pueblo, aunque inquieto, parecía haber aceptado ya que ese era el destino del culpable. La verdad era una carga demasiado pesada para la mayoría. Más cómodo era repetir lo que el sheriff ordenaba. Hasta que una puerta se abrió, una que nadie esperaba. Esa mañana, el herrero se levantó con los dedos entumecidos. Había soñado con fuego, con gritos, con la mirada de Clara cuando lo había enfrentado en el callejón detrás de la herrería. Esa mirada lo perseguía, no por su dureza, sino por su decepción. Se sentó en la cama. Su esposa dormía aún, pero él sabía lo que debía hacer. No podía seguir respirando ese aire si su cobardía seguía creciendo dentro del pecho. Tomó su sombrero, se abrochó la camisa y salió directo a la casa del juez. Tocó la puerta 3 veces, firme, con decisión. El juez, un hombre de rostro adusto y cabello blanco, lo recibió en bata. Al ver al herrero, frunció el ceño. «¿Qué haces aquí a estas horas, Manuel? Necesito hablar. Es importante». Entraron al despacho. El herrero no esperó a que le ofrecieran asiento. «Mentí. En el juicio. Me obligaron a decir que vi al Apache esa noche, pero no fue así». El juez no reaccionó al instante. Solo lo miró, como si las palabras necesitaran tiempo para cruzar el umbral de su entendimiento. «¿Por qué lo dices ahora?» «Porque no puedo seguir cargando esto, porque una muchacha va cada día a esa celda a hablar con un inocente, porque los verdaderos culpables andan libres y porque usted y yo fuimos amigos desde niños. Y sé que todavía tiene algo de justicia en el corazón». El juez apretó los labios. «¿A quién viste esa noche?» «A 2 hombres, blancos, bajaron por el sendero que lleva al granero viejo, llevaban antorchas, reconocí sus voces, uno de ellos es amigo del sheriff. El otro es un forajido que ha estado haciendo tratos turbios por tierras». «¿Estás dispuesto a declarar eso en el juzgado?» El herrero dudó, no por cobardía esta vez, sino por el peso real de esas palabras. «Sí, pero bajo protección. No quiero que mi familia pague por esto». El juez se levantó, caminó hasta su biblioteca y sacó un pequeño libro de cuero. Anotó algo.
Luego cerró con firmeza. Vendrás mañana al juzgado, lo harás oficial, y si lo que dices es cierto, este caso se reabrirá. El herrero salió del despacho con el corazón golpeando como un tambor. En la celda, esa tarde, Clara notó algo distinto. Uno de los ayudantes del sheriff evitaba mirarla, otro murmuraba entre dientes, y su padre, no había aparecido en todo el día. Algo se estaba moviendo, algo que quizás, por fin, rompiera el silencio que asfixiaba la verdad. Clara se acercó a Nayati, que la miró desde su rincón. Algo cambió, le dijo ella. Lo siento, hay esperanza. Él no respondió con palabras, pero por primera vez esbozó una sonrisa. No era amplia, ni luminosa, ni siquiera duradera, pero era real. Y en esos labios firmes y contenidos, una sonrisa era como una declaración de fe. Esa noche, el juez mandó cerrar el juzgado y ordenó al escribano preparar los documentos para una nueva audiencia. El testimonio del herrero lo había cambiado todo. Y ahora, por primera vez, desde que las llamas consumieron aquella cabaña, la verdad tenía una oportunidad de renacer. El murmullo frente al juzgado era distinto esta vez. Ya no era la excitación morbosa de quienes querían ver colgado a un hombre. Era un murmullo inquieto de quienes comenzaban a preguntarse si habían estado mirando al hombre equivocado durante todo ese tiempo. El juez había convocado una audiencia extraordinaria. Nadie sabía con certeza por qué, solo sabían que el herrero, Manuel, se presentaría a declarar de nuevo. Y eso, en un pueblo donde todos se conocían y las verdades se enterraban con tierra seca y miradas esquivas, era un terremoto. Clara llegó temprano. Vestía un vestido sencillo, el cabello recogido, pero los ojos firmes, sin rastro de duda. Nayati aún estaba en su celda. El juez había insistido en mantener todo en orden hasta tener la declaración oficial. La ley debe actuar con orden, había dicho. Cuando Manuel entró al tribunal, algunos hombres del pueblo bajaron la mirada. Sabían que algo iba a cambiar y que sus silencios podrían dejar de protegerlos. El juez ordenó silencio, golpeó la mesa con el mazo y miró directo al herrero. Señor Manuel Delgado, está aquí bajo juramento. ¿Desea rectificar su testimonio previo? El herrero respiró hondo. La sala lo observaba. Incluso el sheriff había aparecido apoyado en la pared con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Sí, su señoría. Mentí en el primer juicio, lo hice porque fui amenazado por los hombres del sheriff. Me dijeron que si no decía que el Apache había provocado el incendio, perdería mi herrería o algo peor. Un murmullo recorrió la sala como un viento violento. El juez no lo detuvo. Quería que se sintiera el golpe de esas palabras. ¿Qué vio usted realmente la noche del incendio? Vi a dos hombres rondando la casa del sheriff. Llevaban antorchas. Uno era Samuel Ortega, el capataz de los corrales. El otro era un forastero que ha estado haciendo tratos turbios en la zona. El sheriff los conoce. Hubo un trato entre ellos, y cuando el sheriff no cumplió su parte, ellos incendiaron su casa como advertencia. ¿Puede identificarlos con certeza? Sí, los vi de cerca. Los reconocería en cualquier parte. El juez asintió. Hizo una señal al escribano. Luego, con calma, levantó la vista. Con este nuevo testimonio, se reabre oficialmente el juicio. Se ordena la liberación inmediata de Nayati y se emite orden de búsqueda y captura contra los señalados. El sheriff dio un paso adelante. No tiene derecho a hacer esto sin pruebas adicionales. El juez lo fulminó con la mirada. Usted, señor Hawkins, está demasiado implicado en este caso. A partir de este momento queda suspendido de sus funciones hasta que se determine su responsabilidad en la ocultación de pruebas y coacción a testigos. Un silencio sepulcral cayó en la sala. Clara no dijo nada. Solo cerró los ojos y dejó que esa frase se grabara en su memoria. Era real. La verdad, al fin tenía voz. Esa misma tarde, Nayati fue liberado. Cuando salió de la celda, Clara estaba esperándolo. Él no dijo nada, solo la miró, y en sus ojos no había rencor ni furia.
Solo un cansancio profundo y algo más, la certeza de que el mundo seguía girando. ¿A dónde irás?, preguntó ella. Donde no haya llamas, respondió con suavidad. Ella le tomó la mano. Puedo ir contigo. Él la miró en silencio, como si no quisiera cargarla con su destino. No soy parte de este lugar, añadió ella. Y tú tampoco. Pero juntos, quizás podamos crear otro. Al día siguiente, Clara recogió lo poco que tenía. Se despidió de algunas mujeres del pueblo que le ofrecieron abrazos llenos de pena, pero también de respeto. Ya no la miraban como la hija del sheriff. Ahora era algo más. Una mujer con voz y con decisión. Su padre, en cambio, la observó desde la ventana de su oficina vacía. Ya no vestía el uniforme, ya no tenía autoridad. Solo su silencio y su orgullo lo acompañaban. Clara no esperó una disculpa. No la necesitaba. Le bastó con mirarlo a los ojos una última vez. Ya no soy la niña que criaste, le dijo con firmeza. El sheriff no respondió. Solo apretó los labios y volvió a mirar hacia otro lado. En la colina, junto al viejo sendero que llevaba al bosque, Nayati esperaba. Llevaba un morral al hombro y el viento agitaba su cabello oscuro. Cuando la vio llegar, algo en él se aflojó. Caminaron juntos, sin prisas, sin un destino exacto. Solo sabían que, del otro lado del río, entre los árboles y los cantos de los pájaros, había un claro donde podrían construir una cabaña. No hacía falta más. Ese sería su nuevo camino, un lugar sin cadenas, sin condenas, un sitio donde no fueran ella, la blanca, y él, el apache, sino simplemente Clara y Nayati. El tiempo pasó como pasa en los lugares donde no se cuentan los días, sino las estaciones. El pueblo olvidó pronto lo que ocurrió aquel año, como olvidan siempre las cosas que incomodan. Se nombró un nuevo sheriff. El viejo Hawkins fue destituido oficialmente y apartado del cargo. Sin placa y sin aliados, terminó sus días en una celda polvorienta en la que alguna vez encerró a muchos. Algunos decían que se hablaba a sí mismo, otros que aún juraba que los salvajes eran los culpables de todo. Nadie fue a despedirlo cuando lo enterraron en la ladera, ni siquiera su hija. Pero más allá del pueblo, más allá del camino, más allá de la última granja y del último poste de telégrafo, donde los árboles se volvían espesos y los ríos corrían limpios, alguien recordaba todo. A orillas de un lago escondido entre colinas, donde el agua era tan clara que reflejaba el cielo sin deformarlo, se alzaba una cabaña de madera. Había sido construida con esmero, tronco por tronco, puerta por puerta, con el cuidado de quien ha perdido un hogar y no quiere perder otro. Allí vivían Clara y Nayati. Ella cocía pan en las mañanas, recogía flores silvestres y escribía en su cuaderno los fragmentos de una vida que nadie más leería. Él salía a cazar, pero solo lo necesario. Plantaba junto a ella en primavera. Tallaba figuras en madera durante el invierno. No hablaban mucho del pasado. No hacía falta. Pero cuando el fuego de la chimenea crepitaba por las noches y el viento golpeaba los cristales con suavidad, Clara a veces le preguntaba, ¿recuerdas la noche del incendio? Nayati asentía con un leve gesto. Recuerdo que gritabas. ¿Y por qué entraste? Él miraba el fuego por un instante y luego respondía, como si la pregunta le doliera aún, porque no podía perderte sin haberte tenido. Y ella, al escuchar eso, apretaba su mano con fuerza, porque sabía que, aunque todo el mundo los hubiera querido separar, el destino había elegido otro rumbo. Uno que no pedía permiso a las leyes, ni al apellido, ni al color de piel. La gente del pueblo hablaba de vez en cuando de la hija del sheriff. Algunos decían que se había vuelto loca, que vivía con un apache en medio del bosque. Otros aseguraban haberla visto cruzando el mercado en invierno, llevando frutas en un cesto, del brazo de un hombre moreno, de ojos tristes pero serenos. Nunca regresaban juntos al pueblo, y nadie se atrevía a seguirlos, porque sabían que allí, donde vivían, ya no había lugar para la mentira ni para el castigo, solo para el silencio, y para una paz que muy pocos llegaban a comprender. Años después, un niño de mirada curiosa y cabello oscuro se sentaba junto al lago.
Clara le enseñaba a leer. Nayati le enseñaba a seguir rastros en el barro y a no temer a los lobos. El niño reía. A veces hablaba en la lengua de su padre, a veces en la de su madre, y en ninguna de ellas había espacio para el odio. Porque en ese rincón del mundo, donde una vez el fuego lo destruyó todo, ahora crecía la vida. Una vida que no pedía testigos, ni aplausos, solo raíces profundas y ramas abiertas al cielo. Y si algún viajero pasaba cerca del lago y se detenía a mirar aquella cabaña humeante entre los árboles, tal vez pensaría que era solo una más. Pero si miraba bien, vería algo distinto en sus muros. Vería las huellas de un amor que desafió al prejuicio. Vería la historia de un hombre que salvó a una mujer de las llamas. Y de una mujer que lo rescató del mundo. Escribe en los comentarios la palabra Apache para demostrar que disfrutaste toda la historia. Gracias por acompañarme hasta el final, y no olvides suscribirte si quieres vivir más relatos emocionantes.